Ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Hola, amigos y amigas, en cualquier lugar que se encuentren, los dominicanos y dominicanas, vamos a hacer de hoy un resumen de los 19 días que han transcurrido hasta hoy día 20, que hemos tratado de la Constitución y su relación con el Estado Social y Democrático de Derecho, con relación a la existencia real de una democracia constitucional. ¿Qué hemos tratado? ¿Por qué lo hemos tratado? Bueno, el por qué es que en cada noviembre, como hemos dicho, nosotros, los militares constitucionalistas y civiles de la Revolución de Abril de 1965, llevamos un mensaje a la nación desde distintos lugares. Una vez o algunas veces han sido desde San Cristóbal, nuestra primera constitución el 6 de noviembre de 1844, otras veces desde el Parque Independencia, altar de la patria, y también en misas celebradas, algunas en la Catedral de Santo Domingo, otra en la Iglesia de las Mercedes. Siempre hemos llevado una voz de orientación con relación a la importancia de la Constitución para la vida de un país que quiera desarrollarse en paz y que sea de manera integral para beneficio de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. Para ello hemos tocado algunos artículos de la Constitución de la República y su relación con las leyes 33-18 y 15-19. Una es de los partidos políticos y otra es acerca de las elecciones. Entre los artículos que hemos citado de la Constitución, y lo decimos como un resumen para que ustedes, si oyen por primera vez este mensaje, comiencen a revisar su Constitución. No tenemos cultura del estudio de la Constitución. Se ha perdido la cultura de la urbanidad en nuestro país. Se han perdido muchas cosas, pero queremos rescatarlas, debemos rescatarlas, porque se perdieron muchas a partir del gobierno de Bush, cuando le dieron el golpe de Estado en el 1963, un 25 de septiembre. En ese gobierno que le sustituyó un gobierno de facto, antipopular, fruto del uso de las armas, en ese gobierno no se practicó la democracia ni las libertades se pudieron disfrutar como estaban planteadas en el gobierno del profesor Juan Bosch. Eso trajo como consecuencia la Revolución de Abril de 1965. Después de esa revolución que triunfó el 27 de abril en términos armados en la batalla del Puente Duarte, cuando fueron vencidas las tropas que representaban a la oligarquía que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, ellos entonces llamaron a los americanos y vinieron e hicieron una invasión que retrasó la posibilidad de vivir en una democracia auténtica, puesto que colocaron un gobierno que fue el gobierno de Reconstrucción Nacional de manera provisional, que representaba esa oligarquía atrasada trujillista, e impidieron que el gobierno democrático constitucional que siguió representando el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón pudiera llegar a acuerdos que pudieran ser cumplidos, como fue el acuerdo firmado el 31 de agosto de 1965 con la Comisión ACNUR de la OEA, en la cual se determinó poner un presidente provisional, que resultó ser el 3 de septiembre el gobierno de Héctor García Godoy Cáceres. Ese gobierno de 9 meses fue un gobierno que se violaron en ese gobierno los acuerdos, puesto que los militares constitucionalistas fueron perseguidos, muchos asesinados, e inclusive fueron atacados en la batalla del Matundo el 19 de diciembre de 1965. No se pudieron hacer las reintegraciones de los militares constitucionalistas, sí la reintegración de los demás soldados que estaban contrarios a la Constitución. El gobierno de García Godoy propició las elecciones, ganó Balaguer el 1 de junio de 1966, pero en el periodo de campaña murieron más de 350 personas contrarias
a la oligarquía tradicional y el profesor Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña. Ocurre entonces que Balaguer, cuando llega al poder con el auspicio de los americanos y con el respaldo agresivo de la oligarquía tradicional, y fue a quienes le sirvió durante 12 años. En esos 12 años se eliminaron muchos jóvenes talentosos, revolucionarios, democráticos, que a los 12 años, repito, cuando fue sustituido por el gobierno del PRD, habían perdido la vida, habían sido torturados. Y fueron 12 años de terror que le metieron miedo a los políticos del país. Y muchos se metieron a conservador e inclusive a imitar la conducta política gubernamental de Joaquín Balaguer. Esto propició que los 8 años de gobierno del PRD no pudieran cumplir con la promesa de perseguir la corrupción. No pudieron porque Balaguer y su grupo le arrebataron 4 senadores y el Senado era quienes nombraban a los jueces y los jueces eran los que tenían que dictar sentencia en el caso de que el Ministerio Público que correspondía al gobierno formulara expedientes acusatorios en contra de los corruptos de los 12 años y en contra de los criminales. Eso no se pudo hacer y lo que hizo el PRD en cierto sentido fue hacer un gobierno un poco timorato que llevó a que el presidente Antonio Guzmán, por la corrupción que se había cometido en su gobierno, se terminara dando un tiro el 4 de julio de 1982 antes de entregarle el poder a Salvador Jorge Blanco, quien había ganado en las elecciones de mayo de ese año de 1982. El gobierno de Salvador Jorge Blanco no pudo llevar a cabo las reformas planteadas y hacer los actos en contra de la corrupción que se plantearon en la oposición, sino que se sumó a ello tanto que él mismo cayó preso, acusado de corrupción de Joaquín Balaguer. Ahí se revirtió el fenómeno. En vez del PRD castigar a Balaguer, castigó entonces a los PRDistas en la persona de Salvador Jorge Blanco y de muchos de sus funcionarios que cayeron presos, otros tuvieron que huir, algunos murieron en el extranjero huyéndole a esa represión producto de la corrupción cometida, que fue el caso de José Michelén, aquel presidente de la avanzada electoral que terminó siendo nombrado en Inespre y que parece que por la cantidad de dinero que robó se tuvo que quedar en el extranjero. La corrupción siempre presente. Lo cierto del caso es que Balaguer vuelve y dura hasta el 1996, donde entra el PLD. El PLD entró mediatizado y comprometido con esa oligarquía balaguerista y no pudo hacer en su primer año ninguna persecución, y en el segundo y tercer año de Leonel Fernández tampoco se pudo hacer cosas en esa dirección. Sí se avanzó bastante en términos de la administración pública, en términos de la modernización, y luego le sustituyó Danilo Medina. Danilo Medina entonces, como presidente, lo que quiso fue continuar el derroche de los recursos del Estado. Hoy muchos están perseguidos por corrupción, están muchos amenazados de ser llevados a la cárcel. La corrupción entonces de los 12 años de Balaguer continuó hasta nuestros días. Este gobierno que surge ahora anda detrás de cumplir la promesa de perseguir la corrupción. Nosotros, en cambio, planteamos que además de perseguir la corrupción, hay que evitar la corrupción. Y para evitar la corrupción hay que institucionalizar a los partidos. Institucionalizar a los partidos significa que hay que educar en constitución a la población dominicana, muy especialmente a los miembros de los partidos políticos, muy en especial también a los que van a ser candidatos a cargos electivos y a los que van a tomar posesión en un gobierno que gane un partido político, que deben estar instruidos. ¿Para qué? Para tener una sensibilidad social, un compromiso sociopolítico, para que puedan tener, además de todo eso, competencia, conocer cómo se maneja el Estado. Y eso se tiene que aprender en los partidos políticos, de acuerdo a la ley 33-18. En la parte que corresponde, lo explica muy bien, del artículo 34 al artículo 38. Así como lo establece de manera explicativa y de deseos en los considerando 1, 2 y 3 de esa ley y en el considerando 2 de la ley 15-19.
Esas dos leyes, la 33-18 y 15-19, obedecen al mandato del artículo 216 de la Constitución de la República, que establece que los partidos políticos tienen que actuar con sujeción a la Constitución y las leyes, pero que además su conformación y funcionamiento tienen que estar sujetos a la práctica de la democracia interna y la transparencia, y que además tienen que educar de manera igualitaria en la formación y manifestación de la voluntad del electorado para poder cumplir con el artículo 2, que habla de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales son ejercidos por sus representantes de manera directa en los términos que establece la ley. Y para darle cumplimiento también al artículo 4, que habla de la formación del gobierno dominicano, que está conformado por el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Además, el artículo 5 sobre los fundamentos de la Constitución, que hemos visto, donde es la dignidad de la población y la indisoluble unidad de la nación lo que persigue el cumplimiento de la Constitución, que en el artículo 6 sigue planteándonos su soberanía, la soberanía de la Constitución, la supremacía de la Constitución, básicamente establece esa supremacía, que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas tiene que respetar la Constitución por ser la norma suprema que guía el Estado jurídico de la República Dominicana. Además de esos artículos, hemos tratado artículos, por ejemplo, como el artículo 93, donde ahí se establece el poder de fiscalización y control que tiene el Congreso de la República, que nunca lo ha cumplido, a pesar de ser taxativamente mandado por el artículo 93 en su numeral 2, en su letra D, E y F, que establece la fiscalización y control y la creación de comisiones para poder revisar los informes que rinda el presidente de la República los 27 de febrero, que viene con relación a los informes que le da a la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que ahora se ha visto que no hacía las debidas auditorías que le corresponden por ley. Además, vimos en ese sentido, en ese mismo sentido, observamos que el artículo 236 también insiste en la fiscalización y control del gasto público, y que el artículo 75, numeral 6, establece que todos los dominicanos estamos obligados a contribuir con el Estado dominicano para financiar su política pública. Ese financiamiento que hace el pueblo es lo que conforma el presupuesto, y ese presupuesto es el que tiene que velar, el que tiene que fiscalizar y controlar el Congreso, que no lo hace, y lo tiene que hacer también la Contraloría General de la República, que no la hace como debe ser, y que no lo hace tampoco la Cámara de Cuentas, que son los tres organismos del Estado que están obligados a hacer la fiscalización y control. Es decir, hemos visto una serie de artículos importantísimos que le hemos resumido de esa manera, sin dejar de incluir también el artículo 142, que establece que los cargos públicos se deben obtener por mérito y profesionalización. Hemos hecho hincapié en que en este país los partidos políticos están actuando al margen de la Constitución y las leyes, puesto que ninguno le da cumplimiento a la educación interna, a la democracia interna y la transparencia. Lo que hay en los partidos políticos es una escuela de la corrupción, es lo que hemos demostrado. Y lo que queremos es que para prevenir, para evitar la corrupción, se eduquen a las personas que van a votar, y más aún a las personas que van a ser candidatos, para que sepan cómo van a comportarse en el poder y el pueblo pueda darle seguimiento, para que en la República Dominicana no haya una corrupción. Ya también hemos dicho que tenemos que aprender para podernos defender, y que la Constitución tiene 277 artículos, y que esos artículos usted se los puede aprender en un año, pero a nosotros nos gusta más ir a un colmadón y beber cerveza, andar con un traje o un pantalón a la moda, un tenis de moda, ir a una discoteca y pagar y sentarnos en VIP para pagar los whiskies y la cerveza cara. A nosotros nos gusta, como sociedad, en la gran mayoría de los casos, vivir de la apariencia, no de la esencia de las cosas. Y eso hay que cambiarlo, porque para poder cambiar un país
tiene que cambiar la mentalidad de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces los partidos tienen ahora un papel muy grande que jugar junto a la Junta Central Electoral, que está obligada también como encargada de la dirección, supervisión y organización de las elecciones, a garantizar que éstas sean libres, garantizar que éstas sean se hagan los votos personales, secretos y directos, que haya transparencia, que haya equidad. Todo eso es responsabilidad de la Junta Central Electoral. Hasta hoy hemos versado básicamente sobre eso, y ayer tratamos, ayer 19, fecha de la muerte asesinada de Mon Cáceres, aquel presidente que comenzó su mandato en el 1905 y es asesinado el 19 de mayo de 1911. Después de ahí hablaremos en algún momento, pero vino la debacle hasta que hubo una primera invasión norteamericana. Nosotros queremos vivir en un país en paz, que se cumpla el mandato del numeral 3 del artículo 216, que los políticos sirvan para servir, valga la redundancia, al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la nación. Pero para eso tenemos que constitucionalizar la vida nacional. Hay que hacer elecciones bien objetivas y elecciones conscientes. No elecciones que sirvan para un trampolín para la corrupción, como se ha hecho hasta ahora, donde se impone la dinerocracia y no la democracia. Hemos abogado en nombre de los caídos desde 1965 hacia atrás y después por la lucha en favor de un país mejor. En memoria de ellos, lo único que nos queda a nosotros es trabajar en favor de la concientización de nuestra nación, para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, y para que la Constitución sirva de vacuna contra la corrupción. Hasta mañana, que seguiremos con otros temas de importancia hasta el día 30 en favor del conocimiento de la Constitución por cada dominicano y dominicana. Libertad, libertad, libertad.